Buenos días, queridos seguidores, bienvenidos una entrega más a nuestra clase de español. Hoy vamos a hablar de los artículos determinados e indeterminados. Vamos a explicar cuáles son, vamos a destacar también dónde radica el principal error que cometemos, muy pequeñito pero muy presente siempre. También algunas excepciones y finalmente vamos a explicar cuándo nunca usamos, a diferencia del portugués, estos artículos determinados e indeterminados. Adelante vídeo. Pues bien, empezando desde lo más básico, esto es una clase fácil de entender, es decir, cuando usamos los artículos determinados o indeterminados, o ejemplificando, ¿cuál es la diferencia entre decir, por ejemplo, dame un lápiz o dame el lápiz? Recordamos, el lápiz sería determinado, un lápiz indeterminado. Pues como bien sabéis, la diferencia, al igual del portugués, es que cuando decimos dame el lápiz, estamos hablando de un objeto que tú y yo sabemos. No quiero un lápiz cualquiera, quiero el lápiz. Esa es la diferencia esencial entre el uso del determinado e indeterminado, que coincide con el portugués, con lo cual ahí no va a haber dudas. La principal duda la cometemos centrándonos en el primero de ellos, en los artículos determinados. Primero, ¿cuáles son? Pues tenemos para masculino singular el, la para femenino, los, plural, las. Es decir, son esos artículos que usamos para acompañar a los nombres. Yo digo el perro, los perros, la perra o las perras. El principal error que cometemos es confundir el artículo determinado masculino con lo. Lo, ¿existe o no existe? Sí, pero no como masculino. Lo es un artículo considerado como neutro, es decir, no es ni femenino ni masculino y va a acompañar a palabras que no son ni femeninas ni masculinas, adjetivos y adverbios. Por ejemplo, voy a decir lo bueno, lo malo o lo mejor de esta clase de español, ¿ok? Y voy a decir siempre el niño o el coche o el perro. Nunca voy a decir lo perro, lo niño y lo coche. Ahí radica uno de los principales errores, porque también tenemos esa tendencia a entender o a creer que si en plural es los coches, en singular tendría que ser lo coche. En cuanto al uso, como veis, no hay grandes dificultades. Acentuamos o destacamos el lo como artículo neutro y luego vamos a hablar de una excepción que existe. Para palabras que empiezan por A o HA como sílaba tónica o sílaba fuerte, ¿vale? Sílaba tónica o fuerte, existe una regla que nos marca una excepción, y es que en singular, por ejemplo la palabra agua o la palabra águila, voy a sustituir el la, siendo una palabra femenina, por el, es decir, voy a decir el agua y no voy a decir la agua, para evitar la prolongación de ese sonido a, ¿vale? Yo voy a decir el agua en vez de decir la agua, pero en plural sí se mantiene el femenino y voy a decir las aguas. Las aguas de este río son muy frías, o el agua de este río es muy fría, o las aguas de estas playas son muy saladas, pero voy a decir el agua de esta playa es muy salada. Es decir, que palabras que empiezan por A o HA fuerte, es decir, como sílaba tónica, en singular van a transformar una alteración de género en cuanto al artículo que la acompaña y lo vamos a sustituir por el en vez de por la. ¿En qué circunstancias no utilizamos el artículo determinado a diferencia del portugués? Por ejemplo, nunca le ponemos un artículo a un nombre propio. Nunca digo el Carlos ha llamado o el Carlos quiere salir esta noche a cenar. Voy a decir simplemente Carlos y nunca voy a poner un artículo a un nombre propio. Tampoco a nombres de ciudades, a excepción de aquellas que normalmente las lleven. Por ejemplo, decimos
los ángeles, ¿vale? No decimos ángeles solamente, ¿vale? Son nombres que ya llevan el artículo, pero generalmente nunca le vamos a poner artículo ni a nombres de ciudades, ni de países, ni de comunidades, ¿vale? Sí, vamos a poner, por ejemplo, a formaciones geológicas. Voy a decir la península ibérica o el estrecho de Gibraltar. Por último, destacar las contracciones. En portugués existen muchas contracciones preposición artículo. Existe du, da, neste, nesta, duma. Y en español no existen apenas contracciones entre preposición y artículo, a excepción de dos. Una que sería al y otra que sería del. Al sería la unión de a más el, del la unión de d más el. Voy al cine o vengo del cine. Voy al parque o vengo del parque. Pues bien, espero que os haya resultado útil y que hayáis entendido de una vez que lo no es un artículo masculino, es un artículo neutro. Lo voy a utilizar para acompañar adjetivos y adverbios, principalmente, ¿vale? Luego tenemos otro lo, es complemento directo, que lo vamos a utilizar en otro contexto o con otro sentido, ¿ok? Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios también sobre otras dudas relacionadas o cualquier otro tema que queráis que abordemos en nuestra pequeña clase semanal. Un beso y feliz semana.